tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca la segunda parte del Hulk del Shein. ¿Qué pasa? Que para los amantes del ASMR de bolsas y el unboxing como tal, pues estamos jodidos porque no sé, tenía la configuración mal en la cámara y grabé durante 3 horas para nada. Parte positiva del asunto, que os puedo decir qué tal, porque he estado usando todo y pues te puedo dar un poco más de contexto, no como de cómo queda, está bien, tal, no, te puedo decir, mira, esto vale la pena, esto es una mierda. Algo negativo, que ya tengo todo tirado por todos lados como siempre y pues hay cosas que creo que no he logrado encontrar más o menos. Lo voy explicando, así que no pasa nada, como siempre os iré dejando como una imagen por aquí cuando os enseñe para que veáis qué es lo que pedí exactamente y cómo me llegó. Así que vamos a empezar con todo. Lo intenté juntar aquí otra vez lo mismo en una bolsa porque es más fácil, mucho más fácil. Sigue siendo el pedido anterior, así que no vayáis a pensar que hay cosas que no sean negras. Este es el único que he usado antes de grabar el otro vídeo y luego dije, a tomar por culo, lo uso y luego ya explicaré. Salgo en el blog con él y es un jerseycito. Es igual de textura que en el vídeo anterior, el negro, así como peluchito. ¿Creéis que no? Estas telas no son como muy transpirables. Como en el vídeo anterior, me lo probaré después para enseñaros y deciros con más detalles las cositas. Así queda. Esto tú lo puedes así dejar como más desarreglado o acomodarlo. Yo siento que tú lo acomodas a tu gusto. Más arriba, más abajo, a ti como te guste. Me gusta que las manguitas como que hacen así campana, si te das cuenta. A mí me gusta llevar las manitas tapadas. Eso sí, cada vez que te vayas a levantar los brazos, luego se te va a subir esto. Algo no negro. Estoy aquí abajo, ¿ok? Lo que pasa es que tengo la ropa hecha una bola porque la he usado. Este jersey, bueno, jersey camiseta, es que yo le llamo jersey a todo, suena horrible, pero esta que tiene el patrón así, o sea, el diseño, como si fuese alguien en bikini. Punto negativo de esta, que como es blanca, se le quedan pegadas como las pelusitas. Es de manguita larga, es bastante calentito. Me gusta que el diseño no está impreso en la camiseta como tal, por lo que no se va a ir borrando con los lavados, no se va a despegar. Es ya parte de la tela, o sea, es el diseño de la tela. Se amolda muy bien a tu cuerpo, lo único es que yo como soy larguirucha de torso, el ombligo, según esto, debería ir aquí y mi ombligo por lo general está ahí. Pero me da igual, la verdad. Si tienes un poco de TOC, te va a dar angustia que las tetas se vayan a subir, porque esto se va a ir subiendo aquí y mis tetas reales están aquí. Pero no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Punto súper positivo otra vez, que me está alegrando mucho. Como que las camisetas son bastante largas de manga. Mira, yo siempre me quedo por aquí con la manga. Y parece que estoy así como... Es un poquito transparente, por lo que no te recomiendo ir sin sujetador. Más que nada porque no es que se te vayan a marcar los pezones, es que se te transparentan los pezones. El otro día iba a ir así. Voy sin sujetador porque como es apretadita y tal, se te ve el pezón así, el círculo desde lejos. Los tengas duros o no, se te ven. Negro, ya tardábamos, ¿eh? No le di la vuelta. Lo he usado esto, por eso está así, no me juzguéis. Me podéis dejar en comentarios si os gusta más como abrirlo y primeras impresiones o que ya os dé los detalles de qué tal es la ropa, qué tal la tela. Esta camiseta no es la misma tela que la anterior, yo siento que la anterior, la blanca, es como un poquito más licra. Esta es un poquito más de algodón, por lo que da calorcito, pero transpira, o sea, no vas a morirte ahí achicharrado. Como se ve aquí es bastante amplio. Las estrellas. No vayáis a pensar que es por eso, pero me gustan las estrellas. Yo creo que parecía en la imagen un poquito más pequeña, pero me agrada que es larga, porque tú levantas los brazos y aquí no pasa nada. A diferencia de la anterior, esta tela se siente más fresquita. Lo noto sobre todo ahora, después de haberme probado una después de la otra, que es algo bueno también, porque cuando hace un poco de frío te pones esa y una chaquetita más y vas... El cuello de esta es muy cuadradito, pero queda bien agarrado a los hombros, porque cuando son a esta altura, por lo general, tú haces un poquito movimiento y se te va cayendo. No se me ha caído en ningún momento, sobre todo porque por atrás es totalmente subidito hacia arriba. Otra vez lo mismo, por si tenéis la misma angustia que yo de las mangas. La manga es bastante larga, me llega justo hasta la mano. El diseño este de la estrellita tiene ese estilo como de plástico. No se ha soltado ni un poquito. Y cuando son estrellas siempre se sueltan, ¿eh? Porque la esquinita como que va un poco floja. Siguiente.
Este es un bañador, por lo menos lo parece por la tela, pero también te digo, yo, si te metes al agua con esto, que no creo que sea acero inoxidable, pues a lo mejor... así, mira, ¿ves? ¿Qué pasa con este? Que yo lo pedí talla S. No me acuerdo bien si es porque no había una XS o por si era la talla más pequeñita, porque a veces no hay XS. ¿Y qué pasó? Yo pensé que no me iba a quedar tan grande, porque los bikinis como que los hacen ajustaditos para que no se te vaya a salir una teturria cuando estás tú ahí en la playa o se te salgan la almejilla. Pues este no, esta talla S me queda gigante. Punto muy positivo es que el enganche es así, o sea, es como el de un sujetador, así que es muy cómodo para engancharlo, es muy fácil. Así que como lo iba a usar inicialmente, seguramente lo usé como body. No lo iba a usar de bañador, pero ahora menos aún. Ya no hay ni probabilidades de que lo vaya a usar. Hasta aquí lo voy a enseñar. De parte de arriba a mí me gusta. No agarra muchísimo, pero lo suficiente. Pero cuando me ponga de lateral ya vas a ver a lo que me refería. Mira, aquí me queda ya un poquito flojo, pero nada dañino. Pero aquí... me queda muy flojo. Así que imagínate que por delante, si esto debería quedar así, la parte de abajo, digamos que mucho nos tapa. Siguiente. Este es un vestidito. Es que como estoy vestida de negro y todo es negro, no se ve, pero muy a mi favor tengo la pared blanca. Es un vestidito de cuello cerrado, o sea, escote cerrado. Yo de terminología, de escotes, de telas y demás no tengo ni idea. Yo por lo general uso de los de tiritas, pero no uso muchos vestidos así ajustados porque me siento como que soy un chorizo. Por eso este lo quise comprar como ajustadito aquí y flojo abajo. Tiene el detallito así en el lateral de las tiras. Este es el vestidito. Bajaré ahora un poco la cámara para que lo veáis mejor, ¿ok? Por la parte de arriba es lo que dije, esta tira es como más apretadita. Es cosa de acostumbrarme, ¿vale? Porque siento como que voy embotida cuando llevo esto, pero el miedo de que se cayese, pues no se cae, mira. Aguanta bastante bien. Es lo que dije, es como que es cortico, un alga va peligra de que se asome. Tú si tienes miedo que se salga te pones un shortcito por debajo y vas genial. Tiene el fruncidito y tú lo vas subiendo. Se me parecen muy prácticos y sobre todo si tú vas de viaje, los vestiditos estos tú lo enrollas ahí y vas muy cómodo. Este es un conjunto de un top así con los... ¿cómo se llama esto? Abalorios. La tela parece como muy finita y transparente, pero una vez puesto no transparenta para nada. Y la parte de abajo, esta faldita, así, sí que transparenta un poquito, pero tiene como doble capa, lo que hace que si transparenta así, cuando le pasas la segunda, como que ya no transparenta. Vecinos, miradme las tetas. Este, que es el de la falda. Mira, no se transparenta para nada de nada. Tú las partes de arriba te las pones como quieras. En la imagen pone que tiene que ser de una manera, pero yo sé que no es así como yo lo tengo puesto, porque esta parte de aquí es para que tú te lo pongas así. A mí así no me gusta. Y si quieres que esto no quede tan tapadito, tiene lo mismo que en el vestido. Pero es que estas cuerdas es lo bueno. ¿No te gusta así? Pues oye, te lo pones así para abajo, para arriba, lateral hacia abajo. Pero igual que el de abajo lo puedes cambiar, el de arriba también lo puedes cambiar. Que además es muy largo, puedes ajustarlo como quieras. Múltiples opciones para ponerlo, gente. Te lo pones como te salga y como estés más cómodo. Para que veas la parte de abajo, la falda bastante corta. Y por adelante, pero es como que solo con una capa sí que transparenta bastante, pero le bajas la otra y magia, ya no se te ve el shishi. El último de ropa es el único que conservo en la bolsa porque malas noticias. En el primero, después de usar las cosas todo súper bien, menos el pantalón me queda un poquito largo de pierna, así que le tuve que hacer un apaño más o menos, pero del resto todo genial, la verdad. No hay nada que dijese yo como... pues al final qué basura. En este sí que hay par de cositas que va a venir ahora, que fue un poco más fail. Este es un bikini, sí es un bikini. Yo le llamo bikini a todo, pero este sí que lo es. Es la talla que yo uso, la XS. De parte de abajo, genial. O sea, de hecho, lo vais a ver puesto después. Me gustó mucho la parte de abajo, me sorprendió. Porque yo suelo usar de los que son de lacito y los que son así braguita como tal nunca los había usado. Porque como no me sentía muy cómoda, siempre hacían como una bolsa muy rara adelante o atrás y no me gustaba. Por la parte de adelante tiene como un doble forro, así que te sientes más protegido. Y por atrás no lo tiene, para que no te haga esas bolsas raras que tú vas caminando así
casual y tienes aquí un pañal puesto. No, con esto no te sale y está muy cómodo. Pero el fail viene en la parte de arriba. ¿Qué pasa? Que esto va en conjunto. Este alambre tieso y recto que lo tiene todo el mundo y dicen, ¡ay no! ¡Qué bien queda! Te hace más pecho y tal. Sí, te hace más pecho, pero porque es minúsculo. Yo tengo esto puesto y parece que me voy a morir, que me voy a ahogar. Por la parte de dentro, así como detallito, por si a vosotros os gusta, tiene para que tú le quites el cubrepezones, yo le llamo, no sé. Y por atrás, punto negativo para mí, tiene este enganche de mierda. Que es que ni sé cómo se engancha. Así, no así. Es así. Aquí. Ahí está. No me gusta y también siento que al ser este detallito metálico, pues no sé cómo cuánto vaya a aguantar y no se ve muy resistente, por lo que creo que se va a oxidar en 0, y si vas a la playa, más aún. Aquí lo vais a entender mejor. Esto como que supuestamente con la forma que tiene te debería hacer un escote bonito, unas tetillas lindas, pero ¿qué pasa? Que es que me las aprieta mucho. Al lateral me aprieta demasiado. Tú esto lo vas girando así y lo vas adaptando, porque cuando te lo pones queda recto. No me gusta mucho, la verdad. Me quedo más plana de lo que ya soy realmente. La de abajo muy cómoda, te lo puedes subir hasta los sobacos si quieres, y por detrás como que queda lindo, no hace como la arruguita, ¿sabes? Parte de abajo aprobada, parte de arriba suspendida, pero suspenso de 0. Pero para mí siguen triunfando, aceptando y siendo los mejores, los de triangulitos, lo mejor que hay. Un fail para mí esto totalmente, es que no me lo voy a poner, la verdad. Y ahora vienen los accesorios. ¿Qué pasa? Que este es el punto en el que os dije, creo que hay cosas que no sé dónde he puesto. Y aquí viene otro mega fail. Aquí tengo este collarcito. Ya sabéis que yo siempre llevo un collar de cruz grandote. A mí me gusta llevarlo, me gusta, pero quiero como otras cruces que vayan variando para probar. Dije, yo voy a probar con una más pequeñita, porque yo siempre llevo aquí que parece que voy a comulgar. Esta no suele pasar nunca. Solo a mí me puede pasar que venga deforme, como que cortaron mal la pieza. Mira. Se olvidaron de cortar ese pedacito de metal ahí y dices, ah no, este metal es como plástico, lo corto yo. Mis huevos, me fue a tocar el único metal que es bastante resistente. Y ni con alicate, ni con cúter, ni tijera, nada, no se puede arreglar. ¿Que también no valió ni €1 seguramente? Sí. ¿Que lo voy a usar de todas maneras? También, porque ya lo he usado. Pensé que iba a aguantar menos porque esta cadenita, mira, se ve como muy fina, pero aguanta. Esto, unas pincitas para el pelo de estas metálicas. Yo pensé que iban a ser un poquito más grandes. Son de estas metálicas así sin color, sin diseño ni nada, porque siento que cuando tienen un color o un diseño como que no está bien fijado y se pelan y se quedan más feas. Y además van con todo, o sea, no es como que vas de un color y vas ahí con la pinza amarillo fosforito, no. Quedan más bonitas en plateado y duran más, por lo general. Y son como un poquito chiquitas, así que como que cuesta cerrarla por la forma que tienen, pero le tienes que apretar las esquinitas. Sí queda. Le da un detalle lindo y yo me las estoy poniendo muchas veces como me hago una trencita y al final pones esto y como que queda muy cuchi, le queda un detalle más bonito. Y de último, sí que es lo único que no encuentro, la otra, porque era como un pack de 2 pinzas del pelo, de estas grandotas, de estas. Era una negra y una blanca. ¿Prefería las 2 negras? Sí, pero oye, así pues le da un poquito de color. Para lo que es, está bastante bien, pero sí que se nota que están pintadas. Me refiero, este plástico tiene que ser otro color y todas son como la misma base de pinza. ¿Dónde se nota? Pues en detallitos como por aquí y por dentro, ahí. Se ve el metal dorado en medio y esto como que se está desgastando. En la blanca sí que se ve como un desgaste ya un poquito de negro. Pero también te digo que es la más básica que encontré porque yo lo único que quiero es recogerme el pelo. Me tuve que comprar 2 porque a mí casi nunca consigo engancharme el pelo con una sola pinza. Como que solo da para la mitad. Como que me hacen falta pinzas muy anchas para que lo enganchen. Si no, tengo que hacer ahí un amaño raro y con una siempre se me acaba soltando. Yo me suelo poner las 2, de verdad te digo. Una en cada esquina para que me lo agarren bien. Una para solo mi pelo, no me llega. Hasta aquí el haul de ahora. Si queréis que para el próximo haul que os muestre os enseñe las cosas ya habiéndolas usado y probado para deciros qué tal son, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. O si os gusta más que lo abra justo cuando llegue. Así que si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like, vuestro comentario por aquí abajo. Suscribiros, que no cuesta nada suscribirse, por favor gente, es totalmente gratis. Chao, 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 nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Qué calor!